Caracas, 25 de mayo de 2025. En un giro digno de una telenovela venezolana de bajo presupuesto, Nicolás Maduro, el autoproclamado hijo de Chávez y eterno protagonista del culebrón político caribeño, ha decidido que la mejor manera de lidiar con una humillación internacional es redoblar la apuesta. Tras el rescate de 5 opositores venezolanos de la Embajada de Argentina en Caracas, orquestado con la precisión de un operativo de Hollywood y liderado por Estados Unidos, Maduro ha desatado una ola de secuestros que parece sacada de un manual titulado «Cómo perder amigos y alienar a la comunidad internacional en 10 fáciles pasos». María Corina Machado, la líder opositora que parece ser la kriptonita personal de Maduro, ha sido el blanco principal de su furia, pero no la única. Más de 60 opositores han sido atrapados en esta red de venganza, en lo que parece un intento desesperado de gritarle al mundo: «Aquí mando yo, aunque no se note». Oh, Operación Guacamaya. El rescate que dejó a Maduro con la boca abierta. Todo comenzó con la ya célebre Operación Guacamaya, un nombre que suena más a un festival de aves exóticas que a un operativo de inteligencia de alto calibre. En un movimiento que combinó audacia, sigilo y un desprecio absoluto por las patrullas de Miraflores, Estados Unidos, con el respaldo de Argentina y Brasil, logró sacar de la Embajada Argentina en Caracas a 5 opositores clave del equipo de María Corina Machado: Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González. Estos rehenes, como los calificó el secretario de Estado Marco Rubio, llevaban más de 400 días soportando un asedio que parecía diseñado por un guionista con demasiada cafeína. Sin luz, sin agua, rodeados de encapuchados armados y con la amenaza constante de ser arrestados por conspiración o traición a la patria. Esos cargos que el régimen saca de la galera cuando se queda sin ideas. El rescate, descrito por Rubio como preciso y por Machado como impecable y épico, fue un golpe directo al ego de Maduro. Mientras él estaba en Moscú, presumiendo de su amistad con Vladimir Putin y probablemente pidiendo consejos sobre cómo mantener un régimen autoritario sin que se note tanto, los 5 opositores fueron extraídos de la embajada bajo las narices de sus fuerzas de seguridad. La operación fue tan limpia que uno casi puede imaginar a los agentes estadounidenses riéndose mientras salían de Caracas con una banda sonora de Misión Imposible de fondo. María Corina, siempre con su talento para la oratoria, no perdió tiempo en celebrar. «Esto es una victoria enorme. El régimen no lo vio venir», dijo probablemente mientras brindaba con un café bien cargado. Maduro, el rey del yo no fui. Pero Nicolás Maduro, nunca dispuesto a quedarse atrás en el arte de la narrativa alternativa, decidió contraatacar con una mezcla de negación, sarcasmo y una pizca de paranoia. Su mano derecha, Diosdado Cabello, salió al ruedo en su programa Con el mazo dando, porque nada dice gobierno serio como un show de televisión con un mazo de utilería, para asegurar que no hubo tal rescate. Según Cabello, los opositores salieron de la embajada porque ellos quisieron, tras una supuesta negociación con el gobierno. No fue una operación de rescate, fue un acuerdo, swingó Cabello, mientras probablemente miraba de reojo a Maduro para asegurarse de que el jefe aprobaba el guión. Esos opositores estaban ahí por voluntad propia. Hasta les ofrecimos una escalera para que se fueran por la ventana. Claro, porque nada grita libertad como pasar 412 días sin agua ni electricidad, rodeado de encapuchados y con el régimen negándote salvoconductos. La versión de Cabello es tan creíble como decir que el dólar paralelo se mantiene estable por la gestión económica del chavismo. La oposición, liderada por Machado, no se quedó callada. El régimen es vulnerable.
afirmó el exinspector de policía Iván Simonovis, mientras María Corina añadía que la embajada se había convertido en un centro de tortura. La venganza de Miraflores. Secuestros al por mayor. No contento con ser humillado en su propio patio trasero, Maduro decidió que la mejor defensa es un buen ataque. O en su caso, una ola de secuestros que parece sacada de un guión de Quentin Tarantino, pero sin el estilo. Desde el 6 de mayo, más de 60 opositores han sido detenidos en operativos que combinan la sutileza de un rinoceronte en una cristalería con la eficiencia de un burócrata en lunes por la mañana. Entre los blancos están miembros del equipo de Machado, activistas de base y hasta vecinos que probablemente solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las fuerzas de seguridad, siempre con su característico encanto de encapuchados armados, han allanado casas, confiscado celulares y dejado un rastro de miedo que recuerda los mejores días de la Guerra Fría. El caso más escandaloso fue el allanamiento de las viviendas de Magalli Meda y Humberto Villalobos, dos de los rescatados de la embajada. Apenas unos días después de su liberación, agentes chavistas irrumpieron en sus hogares con la delicadeza de un huracán categoría 5. Meda, con la valentía que la caracteriza, compartió videos de las cámaras de seguridad mostrando a los oficiales revisando sus pertenencias como si buscaran el mapa del tesoro. «Esto es un Estado sin control, sin ley», Drenia denunció en redes sociales, mientras el régimen insistía en que todo era parte de una investigación rutinaria. Porque claro, nada dice rutina, como enviar a 7 encapuchados con armas largas a registrar la casa de una opositora. María Corina, el clavo en el zapato de Maduro. En el centro de esta tragicomedia está María Corina Machado, la mujer que parece haber nacido con un superpoder: sacar a Maduro de sus casillas. Cada vez que ella abre la boca, el régimen tiembla, y no precisamente de emoción. Su liderazgo en la oposición, su capacidad para movilizar multitudes y su negativa a ceder ante las amenazas la han convertido en el enemigo público número 1 del chavismo. No es de extrañar que Maduro, en un arranque de creatividad, haya decidido culparla de todo, desde el rescate de los opositores hasta el cambio climático. María Corina está detrás de todo. Drenia parece ser el mantra oficial en Miraflores, probablemente acompañado de un póster con su cara y un dardo en el centro. Machado, por su parte, no se queda atrás en el arte de la réplica. En una entrevista reciente, describió la Operación Guacamaya como un golpe monumental a la estructura represiva del régimen, y aseguró que hay un plan más grande en marcha para debilitar lo que le queda a Maduro. Su mensaje es claro: no solo sobrevivió al asedio, sino que está lista para seguir dando pelea. Y mientras tanto, el régimen sigue acumulando puntos en el marcador de violaciones a los derechos humanos, con la Corte Penal Internacional mirando de cerca y probablemente tomando notas. Mientras tanto, Maduro seguía en su gira internacional, posando con líderes de dudosa reputación y asegurando que todo está bajo control. Su silencio inicial sobre el rescate fue reemplazado por una campaña mediática que intenta pintar la operación como una negociación amistosa. Pero la realidad es difícil de maquillar. El régimen fue sorprendido con los pantalones abajo, y la comunidad internacional lo sabe. Hasta la madre de María Corina, Corina Parisca, logró salir del país en medio del caos, dejando a Maduro con una lista de victorias que se parece más a una lista de supermercado en tiempos de escasez. Operación Tun. Tun. Cuando el régimen se pone creativo. El viernes 23 de mayo, mientras la mayoría de los venezolanos intentaba descifrar cómo estirar un sueldo que no alcanza ni para un café, más de 20 encapuchados irrumpieron en el apartamento de Guanipa a las 2:48 de la madrugada. ¿La excusa? Según Diosdado Cabello,
el hombre que nunca sonríe pero siempre tiene un mazo a la mano, Juan Pablo es nada menos que el jefe de una red terrorista. Sí, has leído bien. El mismo tipo que parece más apto para dar clases de liderazgo en un retiro empresarial que para liderar una conspiración al estilo James Bond. En un video mostrado por Cabello en una rueda de prensa, se ve a Guanipa siendo detenido con la dignidad de quien sabe que está en el lado correcto de la historia, aunque el guión del régimen insista en pintarlo como el villano de la película. El operativo, bautizado con el poético nombre de Operación Tun Tun, porque nada dice justicia como un nombre que suena a golpe en la puerta a medianoche, no se limitó a Guanipa. Más de 70 personas, entre políticos, activistas, periodistas y hasta un par de extranjeros despistados, fueron atrapados en esta redada que parece diseñada para demostrar que el chavismo tiene un talento especial para el drama. Según Cabello, esta red terrorista planeaba colocar artefactos explosivos para sabotear las elecciones del 25 de mayo. Claro, porque nada grita peligro inminente, como un abogado zuliano con un historial de ganar elecciones y desafiar a la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Pablo Guanipa, el héroe que no juró, ante la Constituyente. Para entender por qué Guanipa es tan molesto para Maduro, hay que retroceder un poco. En 2017, este maracucho de sonrisa fácil y convicciones de acero ganó la gobernación de Zulia con un contundente 51% de los votos, derrotando al candidato chavista con la misma facilidad con la que uno esquiva un charco en temporada de lluvia. Pero, en un giro que sorprendió a absolutamente nadie, el Consejo Legislativo de Zulia, controlado por el chavismo, dijo: «Ni lo sueñes». ¿La razón? Guanipa se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, ese organismo que la oposición considera tan legítimo como un billete de Monopoly. En lugar de arrodillarse, Guanipa prefirió mantener su dignidad intacta, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y en el único gobernador electo que no se doblegó ante el régimen. Desde entonces, Guanipa ha sido otro clavo en el zapato de Maduro. Un dolor de cabeza que no se alivia ni con aspirina importada. Como líder de Primero Justicia y aliado cercano de María Corina Machado, ha estado en la primera línea de la lucha opositora, apoyando a Edmundo González en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y denunciando el fraude que, según la oposición, le robó la victoria al pueblo venezolano. Su mensaje antes de ser detenido fue claro: si están leyendo esto, he sido secuestrado por el régimen, pero no estoy derrotado. Unas palabras que suenan a guión de héroe épico, pero que en Venezuela son simplemente el pan de cada día para quienes se atreven a desafiar al chavismo. La relación entre Guanipa y Machado es un recordatorio de que, en Venezuela, la oposición no es solo un grupo de políticos discutiendo en una mesa. Es una hermandad forjada en el fuego de la represión. Juntos, han liderado manifestaciones, exigido transparencia electoral y mantenido viva la esperanza de un país que se niega a rendirse. Pero, como era de esperarse, el régimen no se queda de brazos cruzados. La detención de Guanipa, junto con la de otros líderes como Isidro León y Carlos Marcano, es un intento desesperado de apagar esa chispa antes de las elecciones del 25 de mayo, que la oposición califica de farsa, el régimen y su manual de villano de caricatura. Si hay algo en lo que el chavismo es experto, es en reciclar el mismo guión una y otra vez. ¿Opositores ganando terreno? Fácil, acúsalos de terrorismo, traición a la patria, o en un día creativo, conspiración para derrocar al gobierno con ayuda de la CIA y un par de extraterrestres. En el caso de Guanipa, el régimen ha tirado de todos los clichés, desde acusarlo de liderar una red terrorista
hasta vincularlo con una supuesta trama de corrupción en la alcaldía de Maracaibo, donde su hermano Pedro fue detenido en septiembre de 2024. Porque claro, si no puedes atrapar al pez gordo, ve por su familia. Clase magistral de ética chavista. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con una mezcla de indignación y cansancio. Enrique Capriles, otro líder opositor, expresó su solidaridad con Guanipa, aunque con un tono más tibio que el de Machado, probablemente porque está ocupado tratando de convencer a todos de que participar en las elecciones del 25 de mayo no es como jugar a la ruleta rusa con el régimen. Hasta Tomás Guanipa, hermano de Juan Pablo, y con quien mantiene ciertas diferencias estratégicas, salió a defenderlo, diciendo que estas detenciones solo buscan sembrar terror y división, el futuro. ¿Más represión o un giro inesperado? Con las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo en el horizonte, el régimen parece haber decidido que la mejor manera de ganar es asegurarse de que no haya nadie en el equipo contrario. Pero si algo ha demostrado la oposición venezolana, con figuras como Guanipa y Machado, es que no se rinde fácilmente. Cada detención, cada allanamiento, cada acusación absurda, solo parece alimentar la resistencia. Como dijo el propio Guanipa en su mensaje final antes de ser capturado, pronto llegará el día cuando iremos a las cárceles, no como secuestrados, sino para liberar a los presos políticos. Una frase que suena a profecía, pero que en Venezuela es más bien una promesa. En conclusión, la detención de Juan Pablo Guanipa es solo el último capítulo de una telenovela que lleva más de 2 décadas en emisión. Maduro puede seguir sacando la escoba para barrer a la oposición, pero figuras como Guanipa y Machado demuestran que el espíritu de lucha venezolano es más resistente que un celular Nokia. Mientras el régimen insiste en pintar a Guanipa como el cerebro detrás de un complot digno de una película de serie B, el pueblo venezolano sabe que su verdadero delito es soñar con un país libre. Y en ese sueño, Nicolás, no hay espacio para ti.